Muy bien, vamos con nuestro tema, el registro de geometría del seccionamiento de la unidad 5. La geometría del seccionamiento no es más que los elementos geométricos de nuestras curvas. En la diapositiva presente nosotros podemos observar los elementos geométricos de una curva espiral y una curva simple. Nuestro proyecto cuenta con 5 curvas, 3 simples y 2 espirales. Lo que se busca hacer en este tema es poder rellenar la siguiente tabla. Pero como dato importante tenemos que mencionar que el talud total, el sobreancho y el ancho total aún no se pueden calcular debido a que no tenemos las secciones transversales de nuestra carretera. Entonces vamos a proceder a llenar lo demás. Pero antes, bueno, quiero también mencionar que el ejemplo que tenemos en pantalla corresponde a la curva número 2 y como podemos ver por los datos se trata de una curva espiral. Los datos que se ocupan aquí son los que ya obtuvimos anteriormente en el cálculo de nuestros elementos geométricos que se vieron en la unidad 4 de nuestro camino. Y de ahí extraemos esta tabla de sobreelevaciones y ampliación, la cual se sustituye en la tabla. Y como podemos ver, corresponden a las filas amarillas que colocamos en la diapositiva. Pero ¿cómo lo hacemos con los datos que están comprendidos entre las filas amarillas? Pues muy fácil, interpolando. En este caso, las filas que vamos a calcular se encuentran de color verde. Por ejemplo, en un ejemplo muy rápido, si se dan cuenta en la estación S y en la estación CE tenemos en una sobreelevación izquierda menos 7.2 y menos 7.2. Por ende, los valores que se encuentran entre esas dos estaciones igual van a corresponder a menos 7.2. Pero ¿qué pasa con las estaciones en donde tenemos datos diferentes? En este caso, por ejemplo, en la estación N1 para una sobreelevación derecha de menos 2 y en T para una sobreelevación derecha de 0, tenemos que interpolar. Y aquí estamos encerrando el valor que vamos a obtener en el siguiente ejemplo. Para la interpolación se hace lo siguiente, es una interpolación muy sencilla. Tenemos 3160 que corresponde a la estación del cual nosotros queremos saber el valor de la sobreelevación derecha, menos 3147.9 que es la estación de N1, por la resta de 0, que es el valor de la sobreelevación derecha de la estación TE, menos 2, que es la sobreelevación derecha de la estación N1, y todo eso entre la resta de TE menos, entre la resta de TE y N1, más la sobreelevación anterior derecha, que es menos 2. Y con eso ya podemos, con esta fórmula de acá, o con esta serie de operaciones para una interpolación sencilla, terminamos obteniendo lo que es la sobreelevación derecha de 3 más 160. Y este mismo análisis o este mismo procedimiento se aplica para las demás estaciones en donde nosotros queramos calcular valores de sobreelevación y de ampliación. Y para obtener el ancho con ampliación, lo único que tenemos que hacer, el ancho normal, tengo que mencionarlo, el ancho normal es el ancho que nosotros proponemos para nuestra carretera. El ancho con ampliación es la suma de la ampliación que ya tenemos más el ancho normal, y estos valores son los que nos arrojan. Y listo, ese sería el procedimiento total para poder rellenar la tabla, o las tablas, porque depende de cuántas curvas tengas, eso va a significar el número de tablas que también tú termines realizando. En conclusión, podemos decir que estas tablas nos sirven para sintetizar la información que ya tenemos de nuestros cálculos de los elementos geométricos de nuestras curvas, y que sea más fácil de analizar y de representar a la hora de poder terminar nuestro proyecto a nivel ejecutivo o a nivel profesional.